algo así como una charla de amigos. Una charla de amigos a la que compartimos. Vamos a ver cuántas infidencias podemos sacar por acá. Y ustedes, además, en su buen rol de periodistas o estudiantes de periodismo, irán también luego haciendo las preguntas para ver qué más le pueden sacar a estos grandes periodistas. Bueno, hace un tiempo, cuando estábamos organizando este congreso en particular, estábamos buscando el acta de constitución. No se puso amarillo todavía, funciona, está muy bien. La verdad es que encontré 2 o 3 fechas que dije, ¿qué hace esta gente un 24 de diciembre? Después un 30 de diciembre, dije, pensando en formar una organización de periodistas. Claro, viéndolo ahora 20 años, digo, la verdad que qué perspectiva, ¿no? Parte de ellos y muchos otros, que también vamos a estar agasajando mañana en nuestra ceremonia de entrega de premios, en el marco de nuestros 20 años, pensaron esta FOPEA. Bueno, eso será parte de las preguntas. Si pensaron esta FOPEA, cómo ha ido evolucionando esta FOPEA, cuál es la FOPEA que soñaron y dónde estamos hoy, ¿no? En esta mesa, entonces, y voy a ponerlos en contexto, además en tiempo, yo decía por orden de llegada y es por orden de llegada, o de llegada a la presidencia de FOPEA. Daniel Santoro estuvo en la gestión, es el primer presidente de FOPEA, entre los años 2003 y 2007, Gabriel Michi entre el 2007 y 2011, Fabio Ladeto del 2011 al 2015, Néstor Esclausero del 2015 al 2019, Néstor se excusó de participar en esta mesa, no está en el país, Fernando Ruiz del 2019 al 2021 y desde el 2021 hasta el presente, quien les habla. Hubo diferentes momentos, claramente, ¿no?, en la vida institucional de FOPEA. Y vamos a comenzar con Daniel, porque por ser el primero y uno de los motores de aquella idea, bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué generó esta FOPEA o qué imaginaban entonces para esta FOPEA? Y después, perdón, va a ser en plan, como les dije, ameno y charla. Así que nos vamos interrumpiendo, ya lo hablamos, y luego ustedes, bueno, por supuesto que serán bienvenidas sus preguntas. Daniel. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo poder estar aquí después de 20 años. Veía recién a Magdalena y con el prestigio que tenía ella, participaba de las asambleas de FOPEA, algunas asambleas que eran un poquito arduas y largas. Por eso me pareció una muy buena idea que este homenaje a Magdalena, ¿no? Yo les cuento que en el año 2002 yo conocí a Claudio Jacqueline, también después se sumó Mariel Fitzpatrick, lo conocí en Cartagena de Indias, y cuando estábamos en Cartagena de Indias, en la fundación de García Márquez, veíamos que en Estados Unidos estaba el Investigative Reports and Editors, además estaba la Asociación de Periodistas Hispanos, estaba la Asociación de Periodistas en temas fúnebres, y existía una cantidad, en Colombia, una cantidad de asociaciones de periodistas, y nosotros en ese año habíamos visto la explosión de la Asociación Periodistas, donde tenía grandes plumas del periodismo argentino. Existía ADEPA, que reunía a los editores, existían los sindicatos, obviamente que son una parte esencial de nuestro trabajo, pero no había un lugar donde discutir de periodismo, discutir de ética, discutir de capacitación de los periodistas. Siempre García Márquez decía que los peluqueros tienen más capacitación que los periodistas, ¿no? Y tiene razón. Por eso ahí empezamos a reunirnos, también después se juntó Fernando Ruiz, y todo esto fue un proceso colectivo, obviamente no es una que nos despertamos 4 o 5 iluminados del grupo que llamábamos Empanadas, porque a los mediodías que nos juntábamos comíamos empanadas de la librería de La Crujía, pasamos a la sede de Poder Ciudadano, y ahí empezamos a ver cómo iba a ser el perfil de esta asociación, donde cada uno tenía una idea distinta. Yo quería formar una asociación solamente de periodistas de investigación, pero otros decían, no, hagamos una cosa más amplia, no solamente periodistas de investigación. Después
discutimos qué modelo, y yo creo que esto fue esencial, Paula, fue muy importante, porque las anteriores experiencias eran fundaciones donde los socios fundadores tenían todo el poder, ¿no? Entonces decidían, hacían y demás, y nosotros decidimos, yo creo que eso fue uno de los grandes aciertos, cometimos muchos errores después también, ¿no? El gran acierto que fue una asociación democrática donde cada socio tiene derecho a voto, donde los que estamos acá, más Néstor Esclausero, que está de viaje en Italia, fue elegido por el voto de los miembros de FOPEA. Yo creo que esa es una característica que ha permitido la pluralidad, ha permitido la tolerancia, pese a todos los problemas que hemos sufrido, ¿no? Después tuvimos nuestro padrino, que lo van a escuchar más tarde, Rosenthal Alves, realmente hoy es un gurú del periodismo digital, y en aquel momento fue como fue el que nos transmitió ideas, porque nosotros no sabíamos cómo crear, cómo poner en funcionamiento todo esto. Yo lo máximo que había dirigido era un equipo de voleibol hasta ese momento, ¿no? Así que vos también, bueno, tenemos cosas en común entonces. Y él nos trajo la idea de una rueda para empezar a recaudar fondos. Nos consiguió una beca de la Universidad de Texas para tener nuestro primer director ejecutivo, que fue Mabel Moralejo, y que fue realmente muy importante, porque los periodistas somos muy individualistas, somos egoístas. Hay muchos colegas, bueno, ustedes conocen el gremio, así que no hace falta, por ahí los periodistas jóvenes o los estudiantes no lo saben. Y también tenemos algunos colegas que tienen el famoso dicho de digo pero hagan, ¿no? Es decir, grandes ideas, pero no, porque acá es mucho trabajo. Todos los que han pasado por la comisión directiva y demás, son horas que hemos dedicado, y acá nadie nunca cobró un peso. Es más, una conocida periodista, cuando conseguimos esa beca de la Universidad de Texas, decía, ¿cómo? Esa plata no iba a ser para vos, Daniel. No, digo, yo lo que quería era alguien que ejecute las ideas y las discusiones que teníamos. Después tuvimos, los primeros 2 congresos fueron en la Universidad Católica, en Puerto Madero. Después hicimos este convenio que también ha sido una columna vertebral con la Universidad de Palermo. Ahí Elsa me comentaba que se firmó en el año 2006, es decir, que nos ha permitido a nosotros tanto tener una oficina propia como poder tener este espacio para poder reunirnos. Y además, es cierto, hemos tenido problemas, ¿no? Desgraciadamente se han ido colegas de FOPEA, primero un grupo con María Sioane, después se fue un grupo le llamaban los chechenos. Sí, porque mi esposa es rusa, entonces habían elegido el nombre de chechenos para hacerme, pero es el que más lo sufrió fue Gabriel, porque sí, fue que estuvo en la presidencia, pero no importa, hay disidencias, nos mantuvo en la pasión por el periodismo que nos transmitía recién Magdalena, por el periodismo profesional y honesto, y esos grupos que se fueron prometieron crear otras asociaciones de periodistas, y también decían que nosotros íbamos a desaparecer, ¿no? No hay otra, desgraciadamente, porque el periodismo argentino es una cosa muy amplio, no se han creado asociaciones que tengan esta estabilidad, y nosotros con mucho trabajo y gestión acá estamos, ¿no? Y FOPEA realmente también fue un escudo protector, no solamente para discutir de temas éticos, sino un escudo protector ante esta embestida de los poderes en contra del periodismo, porque cuando la creamos en los 90 era una época donde en las encuestas de opinión, ¿cuáles eran las profesiones mejor vistas? Los sacerdotes católicos, los periodistas, después recién venían los políticos y otras profesiones. Ahora es al revés. Obviamente estamos en un contexto donde, pobre Paula, ¿no? Donde estamos siendo estigmatizados, nuestra profesión está siendo subestimada, así que yo creo que a las nuevas generaciones les queda el desafío de mantener este espacio que tanto me sirvió a mí en lo personal. Ustedes saben
la persecución legal que he sufrido y como han sufrido otros compañeros, Irene Benito, Daniel Enzi y demás. Así que bueno, quedará la posta para estas nuevas generaciones que sigan con esta idea que nació de un grupo de empanadas y que ya tiene 20 años. Bueno, las empanadas, qué empanadas, ¿no? ¿Qué empanadas? Como dorado. Gaby, si querés, Daniel, pasar ese. Podemos ir interrumpiendo, Fabio, Fernando, como quiera. Qué raro, ¿qué pasa? Que periodistas están callados. Eso, Gaby, que vos sos fundador también. Sí. En esta mesa quiero contarles que, bueno, socios, de los que no somos fundadores somos Ladeto y yo, que llegamos un poco después, pero en aquellas, ellos eran de los que testeaban empanadas, los otros tres, ¿no? Gaby... ¿Cómo? Ni las obras. Ni las obras recibimos. No, después como... Después vamos viendo cómo seguimos. Gaby, ¿cómo ves hoy, desde aquel sueño a esta FOPEA? Bueno, lo primero que me sorprende a mí, buenas tardes a todos, lo primero que me sorprende es que haya habido 20 años de FOPEA y que se haya logrado mantener unida con todas las vicisitudes que recién describía Daniel, con momentos bastante complicados y en un escenario donde todos sabemos la crisis que atraviesa el periodismo a nivel mundial y a nivel Argentina, ¿no? O sea, estamos, en cierta medida, captamos la crisis global y la traducimos a nuestro propio ecosistema, por un lado, pero por otro lado tenemos nuestra propia problemática que tiene que ver básicamente con la grieta y la división que ha calado tan fuerte en toda la sociedad argentina y particularmente en el periodismo, ¿no? Afectando incluso la propia razón de ser del periodista, que se supone debe tomar los hechos, contar los hechos con, no te digo objetividad, pero con cierta responsabilidad por lo menos. Y bueno, cuando empezamos con FOPEA, que teníamos esas reuniones, decíamos, en la clandestinidad, en la crujía, en el segundo piso de la crujía, en una especie de entrepiso muy raro. Ni siquiera existía todavía la opción de las empanadas, es la prehistoria de las empanadas en realidad. Lo que era más que nada un lugar de catarsis, ¿no? De cada cual con sus propias historias de los padecimientos que tenían, el trabajo cotidiano y el diagnóstico general de una crisis que ya se empezaba a visorar. En ese momento me acuerdo que hubo como un par de hechos puntuales que le dieron dinamismo a FOPEA, que tuvieron que ver, por ejemplo, en esa época, estamos hablando de 2002, había una ola de secuestros extorsivos, todos recordarán, ¿no? Y algunos casos famosos. Y en el medio pasó que hubo mucha irresponsabilidad en el tratamiento de esos casos, al punto tal de poner en riesgo la vida de las personas secuestradas. Y eso fue uno de los primeros grandes debates que nos planteamos nosotros como FOPEA, qué debería ser el periodismo frente a un caso como este, cuál es el grado de responsabilidad. Digo, lo traigo como una anécdota de que todavía no sabíamos qué éramos. Éramos simplemente un lugar de debate, de catarsis por un lado y qué hacer frente a esto. Hubo algunos esbozos de primeros comunicados, pero ni siquiera éramos una organización ni llegábamos al número de miembros que se necesitaba para crear una fundación o una organización civil. Eso recién pasó hacia finales del 2002, que logramos los 12 miembros, creo que se necesitaban, y es cierto, como dice Paula, un 24 de diciembre al mediodía estábamos escribiendo el acta fundacional en la Farola de Belgrano. Así nació la institucionalización de FOPEA. Y bueno, a lo largo, claramente, si bien no estaba explicitado, Daniel contaba, él venía con todo el background de lo que tiene que ver con la necesidad de generar periodismo de investigación en la Argentina y de fomentar el periodismo de investigación, sí aparecían como ideas sueltas de cosas que nos preocupaban y muchas rozaban el tema de la ética. De ejercicio profesional, pero particularmente de la ética. Y después también el tema de la capacitación. Varios de nosotros éramos profesores
en universidades de periodismo y notábamos también que había también una necesidad de fomentar un poco el tema de la capacitación, pero una capacitación vinculada desde la práctica profesional, ¿no? Entonces ahí empezaron a aparecer como los pilares de FOPEA, ¿no? La ética, la capacitación, el periodismo de investigación. Y en ese momento, como decía Daniel, todavía existía Periodistas en realidad, y Periodistas, la organización Periodistas, había tomado como tema propio el tema de la libertad de expresión. Entonces, en cierta manera, zafábamos de eso, que sabíamos que era un lindo lío meterse en ese tema. Lo es. Y lo es, por eso. Implosionó Periodistas y alguien tenía que tomar la bandera del periodismo y la libertad de expresión, y empezamos a ver cómo hacerlo, y ahí surge, con apoyo internacional, la posibilidad de crear un monitoreo de libertad de expresión que sigue vigente hoy en día, que fue cambiando, fue mutando, y particularmente... sí, ahora lo comento. Y particularmente, me machetea, y particularmente lo que pasó fue que el monitoreo fue como creciendo y desbordando a FOPEA. Entonces, todo el mundo, de distintos lugares, ya sea por una necesidad o por una chicana, decía, ¿y qué va a decir FOPEA sobre esto? ¿No? Y se convirtió en un estandarte, en cierta medida, de la defensa de la libertad de expresión. Un tema importante que me parece y que tiene que ver con la actualidad es lo que plantó Paula al abrir el Congreso, y que yo lo vengo sosteniendo en el foro de FOPEA y con las conversaciones de los colegas, que hoy un tema insoslayable es lo que están viviendo los colegas en Rosario. Eso tiene que estar en la agenda de los periodistas todos los días y tiene que estar nuestra voz poniendo en alerta sobre esta situación. Ver a una colega con chaleco antibala haciendo una cobertura, bueno, me tocó estar ahora en la guerra en Ucrania, me remitía a eso, a un escenario de guerra, y está pasando acá en Rosario, ¿no? Digo, tenemos que estar atentos a esas circunstancias, porque estamos empezando a ver cómo empezó, pero no sabemos cómo termina. Y teniendo otras experiencias lamentables en el pasado de asesinatos de periodistas, creo que tenemos que estar atentos a eso. Para eso fue muy importante FOPEA. Daniel me decía que cuando empezamos con el tema de la ética fue muy importante también una reunión que hubo en la Fundación Proa, en La Boca, un taller con Restrepo, ¿no? El maestro Javier Darío Restrepo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que creó fueron 3 días de encuentro con colegas de distintos lugares del país, donde se creó el compromiso de La Boca, que era un juego de palabras, más allá de que ocurría geográficamente La Boca, que fueron como 10 puntos, que fue el esqueleto del Código de Ética que después hizo FOPEA y presentó en el 2006, ¿no? Ese esqueleto era como los valores centrales a los que apuntaba FOPEA desde el punto de vista ético, y que después se tradujo en el Código de Ética. Pero bueno, para poder darle la paso a los compañeros, les digo, la verdad, cuando empezamos nosotros no sabíamos qué queríamos, no sabíamos lo que buscábamos, necesitábamos hacer catarsis, veíamos que había cosas que estaban mal y que había que corregir. Cuando después esto fue creciendo, cada día se sumaba una persona más a una reunión, y entonces íbamos creciendo y se llegó a la formalización de FOPEA, y empezaron las mesas más extensas con el tema del Comité Empanada, o la Comisión Empanada, como quieran llamarlo. Bueno, la cosa se fue formalizando y se fueron haciendo millones de actividades en todo el país, y obviamente que hayan pasado 20 años y que un grupo importante de periodistas que crece, sigue creciendo todo el día, haya dejado de lado, o tratado por lo menos dejar de lado, ese divismo que tanto caracteriza al periodismo, esa soberbia que tanto caracteriza al periodismo, poniéndose muchas veces en un pedestal como queriendo instruir al resto con una moral a veces dudosa. Más allá de eso, lo que les digo es que me parece increíble que
esta organización a 20 años haya crecido lo que creció y que tuvo que ver básicamente con el esfuerzo de todos, con mucho sacrificio y con que hay algo para defender, que es el periodismo. La verdad es que cuando los escucho las organizaciones son dinámicas definitivamente, ¿no? Y estamos todo el tiempo, los planteos siguen siendo los mismos, estamos todo el tiempo viendo cómo lo del monitoreo es una constante, ¿no? Tenemos un modo de actuación e intervención, pero esto del reclamo sobre los modos desde la afuera, digamos, y también tiene que ver con lo institucionalizado que está el monitoreo de libertad de expresión y esperan una respuesta nuestra, digo, es un tema en que también nos hace muy visibles. Fabio Ladetto es el hombre bisagra en la historia. ¿Lo sabías? No. Bueno, nada, se me está ocurriendo ahora en este acto porque estoy viendo los números. En la historia, Fabio Ladetto 2011-2015, y además sos el primer presidente de fuera de Buenos Aires, ¿no? Así Tucumán. es. Tucumano el hombre. Y creo que nos conocimos con Paula y con el resto de la mesa en la Fundación Proa, cuando fue el compromiso de la Boca, en fines del 3, que fue, digamos, estaba creada, y esto del compromiso de la Boca le dio carnadura a FOPEA. Es decir, lo proyectó a otro estadio, definiendo un montón de cosas. Y en ese sentido, los que veníamos del interior, en particular de Tucumán, que veníamos con experiencias de proyectos nacionales vinculados con el periodismo, ya teníamos una frase que decía que hacer algo nacional sin los porteños es algo muy difícil, pero hacer algo nacional con los porteños es imposible. Y esta FOPEA en realidad es la refutación de eso, porque FOPEA ha construido una idea federal desde la praxis, desde los hechos, desde que gente que no conocíamos nos llamó y nos invitó al compromiso de la Boca. Fernando fue el contacto que me convocó a mí para estar en ese compromiso, para estar en esa reunión, que ya venía con la idea de que sea un compromiso. Algunos que veníamos por primera vez no sabíamos que ya estaba ese germen y que nos prendimos, porque sentíamos en ese momento, volvemos, cambio de siglo, cambio de época, cambio hasta de paradigmas sociales, políticos, económicos y culturales, y nosotros volvíamos a intentarlo. Porque tal vez, como dijo Lord Byron sobre la segunda vez que uno se casa, el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y en ese sentido es que vamos definiendo cuestiones al andar, porque FOPEA está construido definitivamente sobre los aciertos y sobre las equivocaciones. Las dos cosas son constitutivas de lo que es y de lo que queremos que sea FOPEA. No repudiamos nuestros errores, los asumimos, los asimilamos, los corregimos y nos alegramos tremendamente con nuestros aciertos, que por suerte son muchísimo más que los errores. Es decir, si uno plantea una estructura de balance económico en el debe y en el haber, salimos superavitarios de forma grosera. Decían recién acá que a duras penas arañaban 12 personas para poder formalizar la constitución de una organización civil. ¿Cuántos somos? ¿650? Largo, sí. ¿Qué pasó de esas 12 personas a 650? Y no es tan solo los años. No son los años. Es la coherencia, es el trabajo constante, es el trabajo acumulativo, es el asumir desafíos y llevarlos adelante. Es así como hacemos comunicados y nos piden comunicados y emitimos comunicados, es también la diplomacia silenciosa que muchas veces se hace y que tiene mucho más efectos que un comunicado de vez en cuando. Es poder construir, tratar de hacerlo y esforzarse en eso los consensos. Es definitivo tratar de encontrar nuestras identidades tanto en positivo como en negativo. Es decir, somos una organización de y para periodistas. Lo fuimos desde el comienzo hace 20 años y nos proyectamos a futuro en esa idea. Y no somos, por eso también nos definimos en la negativa, no somos el brazo intelectual de partidos políticos, de movimientos sociales, de empresas ni de embajadas. No lo somos, no lo fuimos, no lo seremos y nunca más hay que plantearlo
como un eje de quiebre dentro de las dinámicas. Tenemos esa identidad. Y no es casual que el logo que está marcado ahí de los 20 años sea la figura del infinito. Eso también forma parte de nuestra construcción intelectual. Nos proyectamos hacia el futuro. Los que ahora tienen la responsabilidad de estar conduciendo FOPEA, como los que en su momento tuvimos esa responsabilidad y fuimos dejando paso. Porque, a ver, seamos muy claros, esta es una mesa sub-60. Todos los que estamos acá hemos pasado tal vez más tiempo dentro de la profesión, no, tal vez no, todos los que estamos acá hemos pasado más tiempo de la profesión que fuera de ella en nuestra vida. Y hemos pasado alrededor del 30 y el 50% de nuestra vida dentro de FOPEA. Bueno, dicho así. Y por eso, si hace 20 años que estamos metidos en FOPEA... Es necesario, dice Michi. Es necesario. Un médico por acá. Es necesario. Porque tenemos que también construir el pasar la posta. Nuestras identidades también tienen que ser dejar testimonio y entregar eso a las futuras generaciones que no van a vivir lo que hemos vivido todos nosotros. Vos no, porque vos sos intelectual. Pero todos los otros que nos hemos construido en redacciones donde nos gritábamos de un escritorio al otro, donde podíamos hablar, discutir temas, donde la ética se respiraba. Hoy no se discuten esos temas online. La tecnología 3.0 te puede facilitar muchas cosas para hacer el diario del día a día, pero te impide la interacción vital de compartir un momento de café con el otro. Vos no estás tomando el café conectado ahí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces en todo eso tenemos un bombardeo constante de reclamos de adentro y de afuera. Y algunos de los reclamos de adentro parecen ser de afuera, incluso. Así que quienes quieran ser miembros de comisión directiva futuro, les recomiendo que empiecen a practicar desde ya paciencia y respiración. No, después de lo que estás diciendo no va a querer venir nadie. 2 o 3 cositas finales. La primera... FOPEA no está construida por periodistas ilustres, está construida sobre todo por periodistas anónimos. Magdalena es un grandísimo ejemplo de lo que nosotros pretendemos, pero nuestra biblioteca lleva el nombre de Raúl Dargots. No sé cuántos de acá lo conocen a Raúl Dargots, gran colega de Santiago del Estero que falleció cuando FOPEA estaba comenzando. No son periodistas reconocidos muchos de ellos, pero todos son valorados. No son periodistas militantes, pero sí son periodistas comprometidos. Comprometidos tanto con su hacer como con su deseo y con su idea. Y FOPEA en realidad no es una organización, son muchas. Porque nosotros nos dedicamos a, defensa de la profesión y de los profesionales, capacitación, ética, producción intelectual con documentos, relevamiento de derechos, acción legislativa para que esos derechos tengan conformación legislativa, normativa, formal, y un órgano de consulta de parlamentos, amigos, enemigos y todo eso, gente con la cual no nos queremos sentar a tomar un café y que nosotros como representantes de un colectivo de periodistas tenemos que responderle a sus pedidos. Todos estos en otros países son organizaciones por separado. FOPEA es única. No existe otra que congregue dentro de toda esta historia, todas estas cuestiones. Y Gabriel mencionaba la grieta. Y en ese sentido creo que hay algunas cuestiones que son fundamentales y lo planteo, discúlpenme la extensión, pero lo planteo como cierre. La grieta no se rellena. La grieta se sutura. Si nosotros rellenamos una grieta, aplastamos a los que están más abajo. Nosotros tenemos que trabajar en suturar esa grieta desde la base hasta arriba. Es decir, en volver a construirnos como un colectivo de periodistas. Hasta ahora, como me escribió un amigo mucho más inteligente que yo, porque eso tiene la ventaja de que uno tenga amigos inteligentes, dice... Fuimos incapaces de suturar la grieta. Por momentos parece que ni siquiera somos capaces de enhebrar la aguja. Pero vamos a seguir insistiendo.
Vamos a seguir insistiendo porque nuestra misión es esa, porque nosotros tenemos fundamentalmente, y de esto lo tomo de un socio a quien no le pedí permiso, así que se estará por enterar en algún momento, Enoch Aguiar, que escribía: Argentina nos necesita revolucionarios de la paz, extremistas del diálogo, guerreros de la sonrisa, intratables en el buen trato, amantes de la diferencia, odiadores del desprecio, creadores de convivencia y reconciliadores de adversarios. Esa también es misión de FOPEA. Gracias, Fabio. Bueno, y vamos con Fernando Ruiz. Fernando, sí, efectivamente, hombre que viene desde lo académico, vos no le dijo... Él se reivindica. No, pero digo, FOPEA también tiene este espacio y también somos el espacio que nos empuja a pensarnos, a repensarnos todo el tiempo, ¿no? Fer, y ahí está la pregunta entonces, ¿cómo imaginás hoy que si debemos repensarnos? Y en esto de la evolución de las organizaciones, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay que repensarse todos los días, ¿no? Y cuando FOPEA es la partida de nacimiento emocional de FOPEA es la crisis del 2001. Y no quisiera hacer no sabría también cómo comparar el 2001 con la actual situación, pero no estamos muy lejos. Por lo tanto, es evidente que si era necesario antes, es necesario ahora. Porque lo que han dicho esta caterva de ex es que FOPEA tiene una función, diría, de construcción emocional importante en la profesión. Los que estudian las profesiones hablan de las fuentes de la fuerza, que es que las profesiones para poder cumplir sus ideales necesitan fuentes de la fuerza. Y esas fuentes de la fuerza son organizaciones profesionales, son las declaraciones, son las comunidades de profesionales que se reúnen, son los premios que cumplen esa función. Alentar a tener la fuerza emocional para poder cumplir los ideales de la profesión. Y cuando en una profesión no existen las suficientes fuentes de la fuerza, esa profesión tiene más dificultad de cumplir su ideal, que es un ideal de servicio social. Así que esa función se repiensa todos los días. ¿Cuáles son las fuentes de la fuerza que hay que seguir creando para que los periodistas de todo el país, como mencionó Fabio, ¿no? Es un federalismo real, el de FOPEA, realmente real, de base, para que esa fuerza emocional llegue a... Ahora el camioncito de FOPEA, ¿dónde está, Paula, ahora? ¿En Tabalqué? Ahora hoy mismo está en La Plata. En La Plata. Y en diciembre está en Patagonia. Hace 2 días pasaba por Tapalqué, ¿no? Sí. Y yo vi lo que hizo Juan Pablo, nuestro gran coordinador de comunicación, que aparecía un periodista de Tapalqué que hacía todo, pero hacía las entrevistas, buscaba la publicidad, las llevaba a las distintas plataformas todo el día, además no tenía tiempo para nada. Eso también es periodismo real. Y eso es periodismo real, y FOPEA está en esa base. Por lo tanto, por un lado, FOPEA construye las fuentes de la fuerza, pero por otro lado, esta comunidad necesita construir colectivamente los criterios de cómo hacer mejor el periodismo cada día, casi como en un concepto de periodismo transicional. Cómo hacer cada día mejor el periodismo de acuerdo a las posibilidades que se tiene, porque la realidad manda. El periodismo real es entender las limitaciones de la realidad. Y entonces no es el periodismo de las grandes declaraciones el que podemos hacer. Es un periodismo muy posible, muy concreto, entonces muy transicional. Pero FOPEA contribuye a que esta discusión entre todos, esa decisión de qué periodismo puedo hacer yo individualmente, no es solo una decisión individual, sino que forma parte de una conversación colectiva, y eso te ayuda. Te ayuda a ver los límites reales o ver la posibilidad de incluso superar esos límites, ¿no? Por lo tanto, tanto desde el punto de vista emocional como desde un punto de vista racional, FOPEA es muy necesaria. FOPEA y, como dijo Dani, ¿no? Las organizaciones que surjan, porque
vieron que en la sociedad civil a veces surgen organizaciones que se apropian como si fueran monopólicas de un espacio. Como la sociedad es de todos, o sea, no necesariamente tiene que estar apropiadas por una organización. No, este es mi tema, ¿no? Es un tema público, un tema social, un tema de servicio para toda la sociedad, no es de nadie, es de todos. Por lo tanto, FOPEA, desde ese punto de vista, creo que nunca hemos sido sectarios con eso. Siempre hemos sido, nunca nos hemos sentido propietarios del campo. Nos hemos sentido dedicados al problema, pero nunca propietarios del campo. Pero claramente en un país difícil, ¿no? Y un país difícil, ¿qué quiere decir un país difícil? Un país donde los partidos de fútbol se organizan con una sola hinchada porque todavía no pueden coexistir dos hinchadas. Así de difíciles. No sé si pasa en muchos otros países del mundo eso. Así que eso es metapolítico, suprapolítico. O sea, no es un problema es general, social, ¿no? Así que, como decías vos, Paula, repensarse todos los días, ¿no? Tener los objetivos, como cualquier navegante, ¿no? Tener los objetivos claros y repensar todos los días la ruta de navegación. Si tienen preguntas, vamos a tener un poquito de tiempo, pero si tienen preguntas pueden pedir el micrófono. Y ya vamos a estar cerrando, nos abreviaron. ¿Nos corren o no nos corren? Nos vamos. Tenemos una directora ejecutiva que es Terminator. Si tienen preguntas, ahí está, por allá, acá. A mí me gustaría compartir con ustedes, antes de la pregunta y ya en lo personal y como experiencia, a mí me tocó estar esta es la tercera comisión directiva. En mi primera comisión directiva fue con Fabio, la edito en la gestión de Fabio, luego en la vicepresidencia con Fernando y los socios, y esto también es un proceso que me parece que vale la pena destacar en nuestra historia. En el 2021, el año pasado, los socios eligieron en el marco de una elección, digamos, ¿no? Tuvimos 2 listas y nos dimos la oportunidad de elegir entre 2 propuestas. Y no me parece un tema menor, porque es la primera vez en 20 años, que también 19 entonces, ¿no? que se daba esta instancia. Y no hay que tenerle miedo. Y en aquel momento, cuando lo planteamos, pensamos que yo creo que fue parte del crecimiento de nuestra organización. Bueno, lo que siempre nos pasa, ¿no? Quizás el miedo a perder, también mucho a veces de egos y de discusiones, de cuál es el mejor plan, si efectivamente, si después hay que complementar. Tenemos muchas cuestiones de organización en debate, pero la verdad es que lo pensamos entonces con la actual comisión directiva, con el equipo de trabajo que me acompaña, y quiero remarcar esto de equipo, que me acompaña en la comisión directiva y que me acompaña dentro del staff, y la verdad es que es fantástico que nos hayamos dado esa oportunidad, porque hoy lo que tenemos es una comisión directiva fortalecida, y lo que tenemos también es un equipo de trabajo que entiende que todos los días estamos rindiendo cuentas también. Quiero decirles que las comisiones directivas, como dijo Daniel en algún momento, o Gaby, nosotros no es un cargo remunerado. Nosotros tenemos un staff que por supuesto es equipo, ¿no? Remunerado, pero no nosotros. Entonces hay mucho de pasión en esto y a veces cuesta explicarlo. Hasta en casa cuesta explicarlo, debo decirles. O empezando por casa, ¿no? Digo, es el principio de la cuestión. Y 2 o 3 cuestiones más que quiero marcar. Esto que decía, creo que Fabio. Yo vengo desde, yo hace casi 30 años, que el año que viene cumplo 30 años en la profesión. Lo conocí a Gabriel y él me invitó a FOPEA hace unos cuantos, bueno, basta de números. y vengo de Chubut, yo vivo en Esquel, y la verdad es que lo que quiero marcar con esto es que FOPEA refleja el espíritu federal. Y refleja el espíritu federal porque yo siento que a ustedes puedo hablarles de lo que pasa en mi provincia, viviendo en mi provincia. Y también puedo estar acá haciéndolo y compartiendo con ellos. Entonces, eso es ser federal. No contar desde acá lo que pasa allá, ni desde allá lo que pasa acá. Nosotros sí tenemos los pies puestos en el terreno real. La gira de FOPEA es eso hoy. Es ir a los diferentes lugares, sí, llevamos capacitaciones y está buenísimo, pero es básicamente mirar colores de tierra y escuchar tonadas. Y realidades, que el periodista del lugar me cuente qué significa soñar con una investigación y cruzarme con el investigado en el almacén de la esquina o en la puerta de la escuela de los chicos, ¿no?
Eso es también hacer periodismo en las provincias y hay que sentirlo. No se cuenta, se siente. ¿Hay preguntas? Vos, ¿no? Apretando este botoncito. Ahí está. Le faltaba tiempo nada. Es que los periodistas prometemos y a veces no. Primero les quiero agradecer. Me he sentido conmovido al escucharlos. Y tenés apagado, a ver. Está... Ahí. Ahora sí. Está entrando en calor. Bueno, no, vaya. Se escucha, sí. Muchas gracias. Primero agradecerles porque me he sentido realmente conmovido de escucharlos. Primero con la introducción que hizo Paula, donde nos ubica temporalmente, pero además con la experiencia de los expresidentes que han demostrado no solamente la evolución, la que por ejemplo nos hizo seres humanos, sino también el desarrollo, que es lo que nos hace maduros. Y eso a mí, que llevo 36 años viviendo del periodismo y que miraba a FOPEA desde afuera, y sobre todo después de haber observado la imposibilidad, la impotencia de muchas otras organizaciones que habían intentado en su momento, hoy me encuentro con colegas que han podido hacer un hecho concreto que verdaderamente me provoca admiración. Por tal motivo quiero hacerles una pregunta respecto de uno de los elementos que están atravesando con mayor potencia el ejercicio de nuestra profesión, y es el modo en que el marketing está interfiriendo con la comunicación, de tal manera que el lenguaje SEO o el periodismo virtual nos está quitando la riqueza de aquello que teníamos como horizonte los periodistas, que era contar historias, mantener informados, quiere decir poner en forma, y comunicar, compartir, hacer en común. ¿Cuáles son los desafíos con los que nos encontramos y cómo podemos, de alguna manera, resistir desde el rol de la comunicación este embate del marketing que nos tiene relegados? ¿Quién responde? Bill Gates. No, sí, simplemente una cosa. El marketing lo necesitamos. Tenemos que nosotros usar el marketing y que el marketing no nos use a nosotros. Subí más el mic, Fer. Nuestro objetivo es transmitir periodismo de calidad y comunicar periodismo de calidad y comunicar. Por lo tanto, hay que llegar a todas las audiencias y con cada nuevo ecosistema se llega de distinta forma y nosotros tenemos que de alguna forma subordinar el marketing a eso, pero aprender muchísimo de marketing. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que la pregunta tuya va a quién es el editor ahora en los medios, si el robot de Google o nosotros. ¿No? Yo cuando fue el naufragio de San Juan, escribí una de las primeras notas con la teoría de la implosión, y me llamó el jefe de la redacción y me dijo: Santoro, su nota tuvo 1 millón de clics. Y después, cuando viendo las estadísticas, habían estado sobre la nota un promedio de no más de 1 minuto cada persona. Es decir, que leyeron el título, el copete, el epígrafe, la foto y se fueron, ¿no? Yo creo que el tema de las suscripciones de los medios están dando una nueva forma de negocios, que no es meternos con la dictadura del clics y no es convertirnos en choferes de mouse, sino buscar periodismo de calidad, ¿no? ¿Hay más preguntas? Ya casi estamos en tiempo, pero no sé si hay más preguntas por ahí. Bueno, algo más que nos quieran agregar, me están corriendo porque llega la mesa sobre periodismo e investigación. Nada por allá, nada por allá. Nada por acá, nada por allá. Nada por allá. Bueno, es un placer compartir con ustedes esta porción de nuestra historia. Digo una porción porque estoy convencida de que estamos construyendo y tenemos mucho por hacer todavía. Lo principal que tenemos es la chance de darnos debates internos, otra vez respetuosos, con conceptos éticos, también en el tratamiento, en el abordaje interno, pero tenemos definitivamente mucho por construir. Y no vamos a hacer nada como periodistas sin la ayuda de la sociedad civil. Tenemos mucho para contar hacia afuera, o para, yo no sé si decir educar, porque me parece un lugar casi presuntuoso para
pero sí nuestra calidad, si trabajamos sobre mejores prácticas, vamos a generar seguramente esto de predicar con el ejemplo, ¿no? Bueno, de eso se trata. Gracias a todos por estar hoy acá.